Hola, hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar con ustedes, tener un invitado tan espectacular que aunque no creas, Eduardo, traigo todo removido, nomás de que estés aquí tan cerquita de nosotros. Gracias por querer venir, gracias por querer compartir todo este tema que se tiene tan silenciado, este tema que duele incluso hablar de él y que da miedo hablar de él. Gracias porque hoy es un en vivo que vamos a hablar de prevención de suicidio, cómo se entiende la depresión, cómo se vive la depresión y cómo podemos ayudar y acompañar a otras personas. Hijo, hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás, Eduardo? Mucho gusto que estés aquí, que nos estés acompañando. Igual, poder compartir otro capítulo que nos ilusiona mucho, lo que podemos aprender, lo que platiquemos hoy es algo que ya lo habíamos platicado nosotros y ya estamos encantados de que estés acá y seguros de que va a pasar algo muy bueno a raíz de esta plática. Pues la verdad, feliz de estar con ustedes. Como les dije allá atrás, está increíble su proyecto. Que puedan abrir este tipo de conversaciones en familia, que se cuestionen muchas preguntas y que pueda ser un espacio seguro para mejorar de alguna manera toda esta conexión familiar. Es algo increíble que hacen para ustedes y para muchas otras familias más. Entonces, felicidades por... No, pues gracias por acompañarnos y para irnos al tema, porque sé que varias de las personas que nos acompañan aquí tienen interés de conocer qué es la depresión y qué no es la depresión, por qué estamos tan confundidos, por qué no hemos logrado entender la depresión como una enfermedad, por qué, por qué la tenemos tan silenciada. ¿Cómo, cómo comprendes tú la depresión? ¿Cómo comprendes tú todo el tema que hay alrededor de la depresión, de la ansiedad, de las angustias? ¿Y por qué mi interés? Porque en una ocasión, uno de mis hijos, estábamos grabando un podcast y él nos acompañó. Y la verdad es que me sacudió el cómo dio un manotazo sobre la mesa y me dijo, mamá, es que tienes que hablar de salud mental, tienes que hablar. Y yo, espera, mijito, espera, mijito. Y Luis decía, no, pero no somos expertos. Y justamente desde esta inexperiencia, quisiera que nos cuentes. Para empezar, algunas personas no conocen bien tu historia y creo que valdría mucho la pena el que nos pongas en un contexto de por qué Eduardo del Villar tiene todas las credenciales para hablar del tema de la depresión, del tema del suicidio y de cómo podemos acompañarnos mejor. Gracias, Adriana. Pues sí, un poco en contexto, los que no saben, mi hermano menor se suicidó el 10 de septiembre del 2022. Y pues como se pueden imaginar, es un golpe terrible que sufres como hermano, que es la persona que más quieres en este mundo, que era, a pesar de que era menor que yo, era mi guía en muchas cuestiones, era mi maestro, era una persona que, como yo siempre lo describo, con una estrella, en donde si se proponía algo, pues lo alcanzaba y lo superaba de alguna manera. Y perder a esta persona que tanto amas y tanto quieres de una manera tan fuerte, pues obviamente te remueve todo. Te pone a explicar qué es lo importante, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que no estamos haciendo, por qué fue lo que pasó, que creo que en ese momento, para dejar claro, yo tampoco soy experto en salud mental, yo soy financiero del ITAM, él era abogado de derecho en el ITAM también, trabajaba en uno de los mejores despachos, tenía una novia de 5 años, realmente veíamos su currículum y era pues el nuero que todos hubiéramos querido tener, el hijo que todos queríamos tener, el hermano que todos hubiéramos querido tener, era una persona que veías este currículum impresionante y decías, no le falta absolutamente nada en la vida. El tema es que muchas veces no nos vamos detrás de estos currículums espectaculares, no nos vamos detrás de la persona y no tocamos estos temas de salud mental, de poner la importancia de la salud mental sobre la mesa, cómo es realmente como estamos. Muy pocas veces bueno, muy pocas veces nos mostramos vulnerables de alguna manera ante nuestros mismos familiares, ante nuestros amigos. Nos es complicado trabajar con este dolor. Después del suceso de mi hermano, pues obviamente me metí a investigar todo lo que pude acerca del suicidio, en lo mismo que hubieran hecho ustedes, en podcast, en libros, hablando con especialistas, psicólogos, psiquiatras,
centros de rehabilitación, porque mi hermano esa noche había consumido una droga que está muy de moda en México, que es el chocongo, que es un hongo alucinógeno que lo combinan con chocolate y de alguna manera te lo dan pensando que en microdosis, que va a tener una reacción leve y en donde no sabemos muchísimas cosas, no sabemos qué es un brote, bueno, yo en ese momento no sabía que era un brote psicótico, cuánto podía durar un brote psicótico, cómo salir de un brote psicótico. Entonces son tantas estas aristas que de haber tenido mejor información probablemente hubiéramos podido detener el suicidio de mi hermano. Y creo que eso es algo por lo que hoy estoy aquí, estoy adelante de estos micrófonos, estoy adelante de esta fundación nueva que estamos creando, Centro, que es justamente hablar de todos estos temas tabús que por no hablarlos se siguen repitiendo. Hablar de temas de la salud mental, hablar de estos temas de depresión, de ansiedad, que en la plática con diferentes expertos de la salud mental, lo que ellos dicen es que la depresión es seguir viviendo en el pasado, en donde no estás en un presente, en donde realmente te sigues preocupando por todas las cosas pasadas y eso todo el tiempo te tira para abajo y tienes pensamientos negativos. Y cuando estamos hablando de todo el tema de la ansiedad es cuando tú estás constantemente viviendo en el futuro en todo lo que puede salir mal. Entonces, de alguna manera, tú te estás metiendo el pie pensando en que todas las cosas pueden salir mal y cuando algo sale mal, pues se vuelve mucho peor, ¿no? Y las dos yo te diría que la mejor recomendación es empezar a vivir en el presente. ¿Y cómo regresamos al presente con depresión o con ansiedad? Muchas veces es con la misma respiración, con terapia, que también es de las cosas más tabús en México, en donde a mí me encanta en las conferencias que doy en toda la parte de secundaria y preparatoria, les pregunto quiénes de los niños van a terapia y pues ya empiezan a levantar la mano, les diría que un 10, un 15%. Pero cuando les pregunto si saben, si sus papás van a terapia, vemos 3, 4 manos levantadas y medio con pena, ¿no? Así como que, ay, mis papás van a terapia en vez de empezar a normalizar esto, porque terapia creo que al final es un espacio seguro en donde podemos tener todas estas herramientas para conectar otra vez con nuestras emociones y poder diagnosticar claramente lo que traemos detrás de nuestra cabeza y ponerle la atención que debe la salud mental, ¿no? Y debemos de normalizarlo como cuando nos rompemos el pie o cuando nos rompemos el brazo, corremos al doctor con el ortopedista para que nos enseñe cómo podemos curar esto. Debería ser exactamente lo mismo y quitar ese estigma de que únicamente los locos van a terapia. Hoy en día está más que comprobado que las personas que realmente triunfan en la vida y logran cosas importantes siempre han tenido este coach psicológico detrás que les ayuda a acomodar todo lo que tienen, porque si no te puedes ni siquiera liderar a ti mismo, ¿cómo puedes empezar a liderar? De hecho, ahorita que estás hablando de eso, me viene a la mente una frase que cuando me la dijeron, pues me hizo mucho eco y creo que tiene mucho que ver con lo que estás diciendo. Una persona no se suicida, sino muere por suicidio. ¿Por qué está tan estigmatizado el tema de que una persona que siente una profunda depresión sí está en riesgo? Porque estamos tan negados a aceptar que una persona con depresión está en riesgo de suicidio? Mira, creo que al final yo todo lo que he investigado del suicidio es personas que quieren dejar de sufrir por algo que traen detrás. Cuando tú estás en una depresión, estás sufriendo en un constante sufrimiento y es uno de los riesgos principales que tienes. Hay muchísimos otros riesgos, está toda la parte de ludopatía, está toda la parte del consumo de sustancias, que hoy en día tristemente el 90% de las personas que se suicidan están en un consumo constante de sustancias. Wow. ¿Qué pasa también un poco entrando a la depresión y a la ansiedad? Cuando tú consumes estas sustancias, pues te enajenas de lo que estás viviendo. Y entonces de alguna manera se te quitan por momentos esa depresión o esa ansiedad que estabas sintiendo, porque se te despejan muchas cuestiones. El tema es que cuando se te baja el efecto, no nada más regresas a tu depresión original, regresas a una depresión mucho más dura, porque además pues le tienes que dar toda la dopamina extra que tú le metiste de alguna manera con las sustancias, se regula en tu cuerpo y se te baja. Y entonces tú tienes un desbalance emocional mucho mayor que te regresa a una depresión
más abajo a donde la tenías. Pero se vuelve un círculo vicioso, porque tú de alguna manera dijiste, mira, la sustancia me ayudó a no estar en esta depresión, pero lo que no te das cuenta es que lo que pasó cuando se te acaba el efecto es que regresas a la depresión y a una depresión más profunda. Entonces empiezas a hacer también ahí una codependencia. Tú hablaste de tu hermano y lo describiste con tanto cariño, con tanto amor, con tanta admiración, que cuesta trabajo creer lo que él vivió, lo que a él le tocó vivir. Cuesta trabajo entender que como padres no podamos darnos cuenta de que algo está pasando. ¿Cuáles serían las señales más puntuales? Y yo hablo como Adriana, mamá de 4 chavitos de 26 a 18 años, y todos son vulnerables, pero la verdad mi mecanismo de defensa me dice, no, a ti no te va a pasar, tú no lo vas a vivir, ni lo mande Dios, o sea, no, ya, tú ya. Pero la verdad es que yo ya no. O sea, mis hijos también están en riesgo, mi esposo está en riesgo, yo misma estoy en riesgo. Pero ¿cuáles son esas señales que dirías tú, hey, pon atención, pon atención? Te voy a decir, yo creo que el principal problema que hoy tenemos como sociedad es la normalización del consumo de las sustancias. ¿Por qué? Porque eso empieza a generar más problemas de los que se están creando. Muchas veces nosotros, en vez de solucionar los temas que nos incomodan, yendo a terapia, haciendo ejercicio, hablando de estos temas, mostrándolos vulnerables, empezamos a consumir sustancias para alejarnos de esas situaciones. Y Luis ahorita no nos dejará mentir, pero el consumo en jóvenes es ridículo. ¿Por qué? Porque el acceso a las drogas que hoy tenemos es realmente como pedir un Uber o como pedir un Didi. O sea, te llegan en 15 minutos, te llega antes que la comida. Luis tiene una pizzería y no me dejará mentir, pero aparte te mandan unos catálogos impresionantes en donde realmente la oferta, la sobreoferta de drogas, la tenemos al alcance de las manos y la tienen todos estos chavitos y cada vez más hay una disminución de los riesgos. A ver, espérame, pero me estoy confundiendo. No es broma que te llega un menú de droga para que te la manden. No, en WhatsApp. En WhatsApp te llega tu menú de drogas espectacular, donde tienes, bueno, o sea, infinito, las que quieras. La que quieras. Y te la traen, de verdad, o sea, pues, no me gustaría hacer la prueba desde mi celular, pero al club de industriales, en donde te mandan el capar, sí, y te llega tu motito así como si fuera un Rappi, un Uber, en donde, pues es más, ya aceptan tarjeta, o sea, transferencias, y te la entregan. Ya no es como antes de meterte en un rincón horrible, así en un callejón y ves al dealer así, no, ya ha cambiado. Por eso es que tenemos que empezar a cambiar también. Nuestras leyes, ¿quién nos cuida? Dios de mi corazón, o sea. No, eso está más legal, pero yo creo que uno de los primeros shocks que puede haber, sobre todo contigo, Ma, es hay mucho más consumo del que crees que hay. O sea, amigos míos, amigos de mis hermanos, consumen muchas más drogas de las que tú crees que consumen. Ninguno de los que está presente aquí, todos estos son bien portados, no estamos balconeando a nadie. No se trata de eso. No, pero no es de balconear. Pero es un poco eso. Yo siento que yo estudio, yo siento que yo le doy la vuelta al libro y medio me informo. Y la verdad estoy paralizada de que me estés diciendo que catálogos que por WhatsApp. A la torre. Yo te aseguro que si en ese momento mando un WhatsApp para cuando acabemos el capítulo, ya nos hubieran entregado lo que sea que quisieras pedir. No quiero nada, gracias. Y aparte es muy fácil, o sea, tristemente es esa facilidad que tenemos de adquirir las sustancias. Y la otra parte, la normalización. Empezamos a consumir, por ejemplo, en mi caso y en el de mi hermano, alcohol a los 12 años, a escondidas a los 12 años. Pero pues, como también les digo en las conferencias a los papás, ¿quién tiene las botellas bajo llave? O sea, realmente las tenemos en el bar como si fueran trofeos, ¿no? Entre más botellas tengamos y más grandotas, mejor. Y pues obviamente los niños lo que hacen es vernos. Y si todo el tiempo estás viendo a tus papás que en momentos recreativos en donde se las pasan bien, está esta sustancia de por medio, pues que te da curiosidad. Y entonces empiezas a consumir este alcohol. Hoy en día
Nosotros empezamos a los 12 años. La estadística hoy en día en México es de los 9 a los 12 años, el primer consumo de alcohol. Y después había una normalización en donde yo me acuerdo que a los 14 años, mi papá no me dejará mentir, que siempre está en primera fila en todos estos episodios y la verdad lo adoro y lo quiero muchísimo, pero creo que también no se tenía la información correcta, en donde él, por ejemplo, a los 14, 15 años decía, prefiero que tomes conmigo una cerveza para que sepas controlar la sustancia, que tomes allá afuera y que te emborraches y que no sepas realmente lo que es. Y él lo hacía desde un amor infinito, pero lo que no sabía es que nuestro cerebro se acaba de desarrollar hasta que tenemos 22, 23, 24 años, toda la parte del lóbulo frontal y toda cómo tomas las decisiones y cómo mides los riesgos. Entonces, si nosotros afectamos toda esa parte del lóbulo frontal y no se desarrolla de la mejor manera, pues nuestro cerebro no va a estar capacitado para medir o no riesgos, que eso también es importantísimo. Y obviamente el consumo de alcohol es lo que te va abriendo las puertas a consumir otras drogas que también ya se empiezan a normalizar. Hoy en día, tristemente, el 25% de los jóvenes menores de 18 años ya consumen alcohol y una sustancia adicional. Llámale cristal, llámale, no sé, marihuana, A ver, pero si un hijo mío llega a Cuete, yo me doy cuenta, Cuete es borracho. borracho. Si un hijo mío llega borracho, yo me doy cuenta. Si un hijo tuyo llega marihuano y se puso gotitas, no te das cuenta. Si un hijo tuyo llega con chocongos adentro y medio está despistado y así, no te das cuenta y no tienes la manera de medirlo. Si un hijo tuyo se metió MDA, Molly, tampoco te vas a dar cuenta. En algunas estaría medio hiperactivo, pero no hay manera de que tú digas, ese niño se metió Molly. O sea, no. ¿Qué carambas hacemos como papás? O sea, ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos ayudar? Porque generalmente nos vamos a dar cuenta ya que se ha ahogado el niño y queremos tapar los pozos, como dice el dicho, ¿no? Y pues no. O sea, ¿cómo podemos observar? ¿Cómo podemos decir, tienes que darte cuenta? O sea, no nos podemos quedar en, no te das cuenta. Tiene que haber una forma en la que nos demos cuenta. No sé qué comportamiento haya en los chavos. Yo me iría antes. O sea, no es darnos cuenta de qué drogas están consumiendo, sino que no consuman drogas. Vamos a hablar de la prevención, qué es lo que tenemos que hacer con nuestros hijos para empezar a hablar de estos temas. O sea, ahorita Luis decía, amigos de mi hermano ya consumen y tú así choqueada. Realmente tenemos que mejorar esa comunicación y también cómo nos comunicamos con nuestros hijos, tener una comunicación asertiva, en donde si un hijo tuyo nos platica de este cierto de cuestiones, pues realmente no empezar a regañarlo al segundo, ¿no? Porque muchas veces pasa que te dice, oye, pues mi compañero Pepe la otra vez probó la marihuana y tú ya estás encima y te he dicho 40 veces que no te lleves con Pepe, que Pepe es un... Y entonces ya no te contó que Juanito probó el MDA y, o sea, dice, no, pues ¿para qué? Me voy a quedar sin amigos porque mi mamá dice que Pepe y Juanito y ahí te encargo. Más bien ya no te van a querer decir nada por cómo reaccionamos. Entonces creo que tenemos que también empezar a empatizar muchas veces y a escuchar lo que nos quieren decir nuestros hijos y poner estos temas sobre la mesa, porque muchas veces es también difícil darles las mejores herramientas a nuestros hijos para que ellos tomen sus propias decisiones, porque de eso se trata. Creo que si nosotros nos dedicamos a prohibir todo el tiempo, pues no vamos a lograr absolutamente nada. O sea, al final le van a dar la vuelta, van a buscar otras alternativas, pero lo que tenemos que sembrar es conciencia, para que ellos al final puedan tomar mejores decisiones acerca de su vida, acerca de dónde van, qué es lo que quieren hacer, etcétera, etcétera. En la depresión siempre hay involucrado, no siempre hay involucrado necesariamente consumo de algún tipo de droga, ni mucho menos. Puede ser una cuestión química también que traigas en el cerebro, que traigas genéticamente. O sea, hay muchísimas cosas detrás de una depresión y una ansiedad, pero lo que tenemos que hacer es empezar a tratarlas a tiempo para tenerlas controladas. ¿Qué comportamientos dirías tú que son claves en los que uno como padre debe de poner atención para decir, tengo que actuar? Mira, yo creo que la gran mayoría de personas tiene unos cambios de hábitos. Yo siempre lo he dicho, cuando nosotros estamos sanos en nuestra salud mental, muchas veces hacemos ejercicio, en donde comemos alimentos sanos, en donde dormimos bien, descansamos bien, y entonces esos son factores de que pues, no deberíamos de ver un problema. Las personas con las que nos relacionamos, que eso también es un tema, o sea, porque al final pues está la frase del cliché, ¿no? De que tú eres dime con quién te llevas y te diré quién eres.
Pero vamos a ponerlo diferente. Si tú tienes 5 amigos borrachos y tú eres el sexto, ¿qué vas a hacer? Pues el sexto Un borracho. techo borracho. Pero si tú tienes 5 amigos que son emprendedores, líderes, deportistas y eres el sexto, tarde o temprano te vas a convertir en esa sexta persona. Pero es muy difícil. ¿Por qué? Porque nuestros niños, o tú que tienes de diferentes edades, te puedes dar cuenta que hay una normalización que, como decía Luis, hay muchísimos de mis amigos que ya están en estos temas. Y tampoco es que te quieras dejar de llevar con ellos, pero lo que tienes que empezar a hacer. Es difícil ese paso también, ¿no? Es difícil y perdón que te interrumpa, pero justo parte de las cosas que he platicado con mi papá, sobre todo últimamente, es que le digo, "Puta, es que cada vez siento que el gap, y no gap, o sea, pero cada vez como que yo quiero cosas mucho más diferentes que las de mis amigos, y es súper doloroso, porque son mis amigos y son mis brothers Y personas que quieres desde y que quiero chicas. desde chico y que doy la vida por ellos, pero yo ya no coincido en muchas cosas. Y antes como una crisis de puto, pues me voy a quedar sin amigos. O sea, como, ¿qué sigue ahí, no? O sea, y es súper doloroso, pero a la vez, pues no quiere ser el sexto borracho, no quiere ser el... Y es una cuestión de aprender a poner límites, que creo que eso también nunca nos enseñaron. O sea, creo que el aprender a decir que no, pues era difícil por esta presión social y porque quieres seguir perteneciendo a tus amigos y no tienes esa capacidad, porque a mí cuando me pasó lo de mi hermano y entonces ya tenía más claro el no, era complicado de todas maneras. O sea, mis amigos sabían lo que había pasado con mi hermano y de todas maneras en bodas seguían querer tomando conmigo y ya échate un shot y ya vamos a pasarla bien, porque y no lo hacen de mala manera, También. pero quieren que estés como en ese mismo círculo, ¿no? De alguna manera. Pero cuando tú empiezas a decir que no la primera vez es complicado. La segunda, más o menos. La tercera ya te empiezan a respetar. Y la cuarta te empiezan a admirar. Porque también hay una frase que dice, cuando tú aprendes a decir que no a ciertas cosas, tú sí se vuelven mucho más importante. Porque entonces sí estás en donde quieres estar. Y entonces ya no eres nada más un borrego más, ¿no? Y, y a ver, el separarte de tus amigos de la infancia, ellos también van a empezar a crecer y madurar. Creo que también es una parte del proceso y hay personas que maduran antes que otras, pero tú en este camino de crecimiento y maduración vas a encontrar otras personas que estén en ese mismo camino y vas a ser mucho más afín a esas personas, porque no es que te vayas a quedar sin amigos, vas a tener diferentes amigos y vas a tener a tus amigos que creciste con ellos para toda la vida y los tendrás en diferentes situaciones, pero también empiezas a cambiar el panorama. Por ejemplo, yo con mis amigos que son muy fiesteros, pues ¿dónde los veo? En el pádel. Ya no los veo en el antro. Pues ya ellos si se van al antro, pues será su cosa. Yo los veo en el pádel y los convivo en un ambiente sano, deportista, en donde podemos realmente platicar. Y a todos mis otros amigos nuevos que están más maduros, que están en este tema, que están en, etcétera, etcétera, pues entonces sí puedo hacer planes de fin de semana con ellos, en donde nos podemos ir de viaje, en donde nos podemos ir a acampar, en donde podemos hacer planes de ejercicio, en donde ya empieza a cambiar toda esa dinámica. Y otra vez, si tú vas por ese camino, empiezas a jalar a todas esas personas y es lo mismo que tenemos que hacer con los niños que están creciendo, pero darles esas alternativas. Y muchas veces lo que yo digo es, se ve en el ejemplo. De mis 18 amigos que somos, te diría que la mitad, pues sí, le gusta la fiesta y le entra duro y también han probado diferentes cuestiones, drogas, etcétera. Y la otra mitad, que es mucho más tranquila, que se sabe medir más, lo ves en sus familias también. Cuando tú ves papás presentes, cuando tú ves papás disciplinados, cuando tú ves papás que hacen ejercicio, cuando tú ves papás que no necesitan estar tomando alcohol en los diferentes eventos para pasarla bien, generalmente los hijos replican esos temas. Sí te dan sus baches, ¿no? Y en algún momento tuvieron una borrachera como todos, pero a la larga empiezas a ver que se empiezan a parecer a ellos. Entonces, tu pregunta es con el ejemplo. Ellos aprenden muchísimo de ti, te observan constantemente y el ejemplo de sus hermanos. Y si la familia cada vez va a eso y si le agregas a todo eso, pues el voluntariado, el agradecimiento, la meditación, la herramienta de ir a terapia, el abrir estos temas, pues ¿qué estás haciendo? Estás blindando a tus hijos contra esta normalización de consumo y contra esta sociedad que cada vez está más fuerte, ¿no? Pero hasta dónde debemos intervenir? Lo digo
porque hay un falso respeto humano, le llamo yo, ¿no? Porque decimos, es que es su gusto, es su tiempo, es lo que a él le gusta, pero muchas veces como mamá, pues uno siente y dices, ay, o sea, como que no me gustó esto que ni al caso que reaccionara así, o qué rarito, está más serio, o está más explosivo. Dices, no, son etapas. O sea, ¿hasta qué punto debemos decir, creo que necesitas ayuda? O tenemos que esperar a que ellos nos digan, necesito ayuda. Mira, ahí hay diferentes cuestiones. ¿Qué son las claves que yo te diría? Es tolerancia cero en menores de 18 años en el consumo de alcohol. Ok. Punto número uno. O sea, no podemos permitir que los jóvenes a los 17, a los 16, a los 15 consuman alcohol, por lo menos con nuestro permiso. O sea, en esta casa no se consume alcohol y si tú consumes allá afuera en casa de un amigo, hay castigos. Ujú. Me encanta el episodio que ustedes hicieron, ustedes tres, en donde Luis decía, por ejemplo, a su papá, a mí me encanta que tú no eres mi brother, que tú realmente eres mi papá, en donde hay límites. Y tal vez en ese momento no teníamos conflicto y no lo veía y no lo apreciaba, pero hoy me han ayudado tanto esos consejos que puedo ser la persona que soy. Y creo que esa es la importancia también de ser el papá y no ser el amigo. Y tú misma lo decías, es que a mí ya me agarraron más cansados los chicos. Ajá. Pues sí, sí, es más difícil porque lo fácil sería hacernos los amigos y ser más permisivos y vamos a comer a un restaurante y tengan el iPad y ahí se entretienen. Ujú. Pues sí, es lo fácil, pero generalmente lo difícil es lo que nos lleva a los lugares a donde queremos estar, ¿no? No es lo fácil temporal porque se va a convertir en mucho más difícil. Es que lo a futuro. fácil temporal, los parches es las drogas. O sea, pasarla bien y no estar en un momento adecuado, entonces me meto una droga y entonces ya, perfecto, se solucionó mi problema. Es un atajo, es un parche, es exactamente lo mismo. Entonces, por eso sí tenemos que estar involucrados en todo el desarrollo de nuestros hijos. No es fácil, pero tenemos que estar ahí. Me dices, ¿hasta dónde? También creo que nos falta muchísima información. Venir a estas pláticas, por ejemplo, ayuda muchísimo. Escuchar estos podcasts ayuda muchísimo a tener mejores herramientas para saber cómo funciona el cerebro de un adolescente y por qué cambios está pasando y qué podemos esperar que sea normal y qué no. Qué cambios podemos estar viendo cuando está consumiendo sustancias o qué cambios no. Entonces, entre más información tengamos nosotros como papás, más fácil también va a poder ser poder ver cómo podemos ayudar a nuestros hijos y otra vez tener mejores conversaciones en donde sepamos escuchar y ser empáticos por lo que ellos están pasando. Yo ahí te quiero agregar, y es parte de lo que dices, porque creo mucho en los límites, hasta tanto personales como papás, como en mi relación hoy en día con mi novia, que creo que parte de tener una relación tan sana es que hay límites. Eh, Porque hay cosas que no se pueden. Hay cosas que no se pueden. Y hay líneas que no puedes cruzar. Y, y, y claro que hay, en ocasiones eso puede generar frustración, pero es que nos tenemos que volver tolerantes a la frustración. O sea, no todo en esta vida se puede. Y si crees que todo se puede, puta, pues vas a estar frustrado todo el tiempo porque sí hay cosas que de verdad no se pueden. Entonces, si no nos enseñamos a tolerar el sufrimiento, a tolerar el dolor, pues va a estar muy complicado. Y sí creo, como papás, por eso se los agradezco tanto, por eso se los agradezco tanto. Y justo hablaba con Eduardo antes de empezar. ¿Cómo empezó? Pues tú y yo no nos llevábamos muy bien al principio. Es una realidad, no nos llevábamos muy bien. Pero en gran parte era, y hoy lo veo, habrá sido un año, 2 años que hubo mucho choque, pero gracias a todos esos nos, que me di todas esas cosas que no se pueden, pues ve la relación que tenemos hoy en día. Y en gran parte creo, te diría que el éxito más grande que tengo hoy es un noviazgo tan bonito como lo tengo, es en gran parte gracias a todas las veces que me dijiste que cosas no se podían. Porque entendí, pues es que hay cosas que no se pueden. Y sí ¿Lo creo. entiendes hoy, mijito? Sí, Porque antes no creo. pero, o sea, pero lo que voy es, vale la pena ese ratito de incomodidad, porque como dices, Bardo, lo fácil hubiera sido pues decirme que sí a todo. Lo fácil hubiera sido decirme que sí a todo. Y quién sabe quién sería yo hoy en día si hubiera seguido por la línea que iba, porque también en ese ratito echaba mucho relajo, o sea, era bueno para echar desmadre, la verdad. Y, y,
si no me hubieras limitado, quién sabe hasta dónde hubiera llegado, porque lo fácil para ti hubiera sido, bueno, pues vamos a aprender a convivir con los deslices que tiene este güey. O sea, no hay ni modo. Ay, pues, estás loco. Por eso, y ahorita te agradezco muchísimo y sí quiero dejar claro que vale la pena apretar en esas cosas. Ahora, uno como mamá también termina medio sacudidón. ¿Tú O qué sea, eres? yo hubo un momento, sí, yo hubo un momento en que le dije a mi marido, no sé ser mamá, los quiero matar a todos. O sea, no más no hacen caso, siento que les es intramuscular mi voz. Y yo fui la que terminé en terapia. Y terminé en terapia yo como mamá para poder acompañar a mis hijos y me metí a estudiar porque pues la verdad no sabemos muchas cosas, pero, pero aún así siento que seguimos cayendo en historias repetidas que nos asustan. Hablo por mí. O sea, me imagino el momento de dolor que vivieron ustedes y digo, me bloqueo. O sea, es como me desarma. Y yo creo que muchas veces a las mamás las historias de tanto dolor, como el caso de tu hermano, nos desarman y al desarmarnos nos imposibilitan de actuar muchas veces. O sea, yo digo, no, 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 no. Pero como mamá, que sí, que no, que nunca. Sí, gracias Luis que me está diciendo que qué bueno que le metieron las reglas de repente, pero, pero no siempre actué con certeza. O sea, la verdad es que muchas veces actué con mucho miedo hoy por hoy, cuando se les bota el chango a uno de mis hijos, que todavía tengo a un parecito que se les bota el chango, eh, digo, a la torre, o sea, ¿qué tanto? O sea, ¿qué tanto vas a apretar? Porque están teniendo muchísima información, Eduardo, ellos nos están ganando en la información, nos están ganando en excusas que cuando me las dicen digo yo, o sea, un zape te quiero dar, ¿no? Pero te lo dicen con tantas agallas con que dices, pues a lo mejor sí soy bien burra, o sea, a lo mejor sí no le estoy haciendo bien, o sea, y tienes que ir al psicólogo. Por ejemplo, en una ocasión con uno de mis hijos, me decía, pues yo voy a ir con el psicólogo, yo voy a elegir, espérame, si vas a ir a un psicólogo, si vas a ir a un psiquiatra, es igual que si vas a ir con un cardiólogo, yo voy a querer que vayas con el mejor cardiólogo que yo conozco para que te para que te saque adelante. Pero entonces de repente te dicen, no, pero tu hijo tiene que elegir con el psicólogo que haga clic a la torre, pero yo cómo sé que mi hijo va a hacer clic con un psicólogo si yo veo que la neta no está al 100. Yo creo que es teniendo estas conversaciones y hablando más desde el corazón, porque sí, al final el mejor psicólogo no es el que más experiencia tenga y el que tú escojas para él, es con el que él se sienta más cómodo. ¿Por qué? Porque es donde más vulnerable se va a poder sentir, en donde realmente le va a contestar, le va a contar lo que realmente está sintiendo. Porque los niños no son tontos. Y si tú lo mandas a un psicólogo que él no quiere ir, pues para empezar ni se va a abrir, le va a decir que todo está bien, le va a decir que no hay ningún problema y realmente no va a servir para absolutamente nada. Pero si él quiere realmente transformar algo que está pasando, en donde encuentra un psicólogo, en donde pueda tener esa empatía y luego tú buscas atrás, ¿no? O sea, le pides sus estudios, referencias, haces la investigación con esta persona que él ya escogió. Y si las dos cosas se dan, perfecto, porque también le puedes decir a tu hijo, oye, fíjate que pues ni estudió la carrera, que es medio o sea, puede haber un balance en las dos partes, Sí. ¿no? Y no es una decisión también completamente autocrítica y autócrata, ¿no? De decirle es y se acabó. Nadie tiene un manual para ser papás. O sea, digo, yo tengo un niño chiquito de 6 meses y también ha habido noches en que digo, ya me quiero ir a comprar cigarros. O sea, en donde es pesado, nadie nos enseña y estamos aprendiendo, Cochito. pero al final yo estoy completamente enamorado de mi hijo y lo quiero. Y hicimos la tarea de saber qué es realmente ser papás. Creo que antes también se tenían hijos por tener hijos y no se daba el tiempo, ni la información, ni la educación para estar realmente con ellos. Hoy en día ya está cambiando y creo que eso también nos toca a nosotros
como papás, empezar a hacer ese trabajo adicional. Sí, tus hijos ya tienen muchísima información, tú también la tienes. O sea, pues, y no es ponerse a pelear tu chat GPT contra su chat GPT. O sea, no se trata de eso, pero es empezar a abrir. ¿no? Sí, Sí pasa. y al final, pues el algoritmo también y las redes sociales han cambiado muchísimo. Si tú al final a tu algoritmo le estás metiendo todo el tiempo, dame los beneficios de consumir marihuana, le va a empezar a mandar puros artículos de información de los beneficios de consumir marihuana. A ver, dime tú, porque tengo a otro que de repente me argumenta que la marihuana sí sala. No jala. Te dicen, la marihuana es menos dañina que el alcohol. Pues el alcohol también es súper dañino, o sea, no es uno o el otro, no se puede, y ahí sí hay que tener límites, ahí sí hay que decirles, o sea, la marihuana sí es menos dañina que el alcohol, sigue siendo dañina, se sigue matando neuronas, sigue teniendo todas las cuestiones negativas que tú le puedes enseñar y demostrar, y es entender otra vez cuál es la necesidad detrás de consumir marihuana. ¿Qué necesitas en tu vida cambiar, trabajar para que no dependas de la sustancia? Porque la sustancia al final no te lleva en lo absoluto a ningún lugar positivo en la vida. A ver, estás diciendo que tienes un chamaquito de 6 meses, canijillo, que te hace ver tu suerte de repente en las noches. Ok. ¿Cómo te visualizas tú diciéndole a ese chamaco pechocho a sus 15 que se quiera poner un cohete con sus amigos, que no hay forma? Pues no hay forma. Hasta que tengas 18 años, para empezar, es ilegal tomar alcohol en México. Y yo no me voy a ir a la cárcel para que tú te pongas cohete con tus amigos. Entonces en esta casa no se toma alcohol y son las reglas. Se acabó. O sea, hay cuestiones que no están a discusión. Se acabó, papás. Se acabó. O sea, límites, y son límites sanos. Y sí, me odiará ese día, pues al día siguiente, no sé, nos y por los iremos a siglos de los siglos y Sí, muchos días. sí, pero hay que entender que se tienen que poner límites y no somos cuates de nuestros hijos. Somos papás y tenemos una responsabilidad en la formación de nuestros hijos. Ok, ¿cómo pudieras tú envalentonarnos? Porque eso es lo que quiero, que nos envalentones. Está chistosísimo que los papás estamos ya como ya, hombre, pues es lo que hay, aligera tu carga, es lo que está de moda, no pasa nada, los chamacos, vamos a ir por ellos, van a estar seguros. Y te empiezan con unos argumentos de verdad, otros papás, es lo que les toca vivir, no pasa nada, y dices tú, ¿de verdad yo sí soy retrógrada o qué soy? O hay que cambiar de amigos de papás, ¿no? O sea, hay que tener también amigos que sean un poco más disciplinados. Y otra vez, ese es el tema del ejemplo. O sea, tú le estás diciendo a tu hijo que no consuma sustancias, pero te traes al compadre el fin de semana y el compadre se baja la patrona de Bacardica que viene a tu casa, te va a decir, oye, Pepe se porta mejor que tu compadre, maestra. O sea, ¿no? ¿Y qué argumentos otra vez? Entonces es cómo queremos en comunidad formar a nuestros hijos. Y también eso es bien importante. Y en dónde estamos escogiendo criarlos y de mejor manera. Y ahorita Luis también que se meta en el tema para que nos diga cómo también debe de haber papás que piensan de la misma manera que tú. Y entonces empiezas a convivir más con esas familias y empiezas a ir más de viaje con estas familias que tengan los mismos valores y los mismos principios, porque si no es tú contra el mundo y se vuelve muy complicado y muy cansado. Entonces, para acotar, porque hoy sí me siento, envalentonada, pero ¿qué les puedo decir? Lo siento por Disculpen, sí, pequeños saltamontes, pero me siento el hit juvenil. ¿Cómo le vamos a hacer de ahora en adelante con esos sís más seguros? El poner de moda, valga la suavidad, porque hay que ponerlo de moda también, que las mamás podamos decir, no hay manera. O sea, ¿cómo vamos a lograr? Porque tú hablaste cuando recién te preguntaba y me decías que una de las cosas que tenemos que hacer es no normalizar el consumo ni de alcohol ni de sustancias, sino todo lo contrario. O sea, es poner el límite de que no se puede. Es ir contra una corriente, pero contra un tsunami. ¿Por qué? Porque hemos caído en un mundo en el que todo es permitido porque hay nomás poquito, no pasa nada, aquí estoy pendiente. ¿Cómo le podemos dar la vuelta? Porque yo estoy segura que si le damos la vuelta, entonces me estás diciendo que vamos a disminuir la cantidad de depresión, de ansiedad y sin duda alguna de suicidio. O sea, estamos previniendo, ahora sí que combo pack. Yo creo que cada vez hay más conciencia en ese tema. Tal vez esta generación
ya la sobrepasó, pero de alguna manera estamos viendo todo lo que está sucediendo en cuestiones de salud mental en nuestro país, en cuestiones de consumo en nuestro país, en cuestiones de adicciones, en cuestiones de suicidio. Hoy el suicidio es la segunda causa de muerte en jóvenes de 15 a 29 años. Wow. Y eso nos empieza a hacer abrir los ojos y a despertar. Y entonces que ya no sea ir contra el tsunami, es que seamos equipo de alguna manera y que personas que piensen como nosotros podamos educar de la misma manera. Herramientas, ir a terapia tú. O sea, yo empecé a ir a terapia cuando mi mamá empezó a ir a terapia. ¿Por qué? Porque de repente yo sabía, como decía Luis, perfecto, pues también tuve una mala época en donde a mí me gustaba la fiesta, en donde me ponían ciertos límites, pero cuando ella empezó a ir a terapia y tenía mejores herramientas de comunicación y le empecé a ver más tranquila también a ella, en donde de repente le tocaba ciertos botones y ya no explotaba como antes, pues yo no soy tonto, yo digo, yo también quiero estar bien, al final todos queremos estar mejor, todos queremos estar más plenos, todos queremos estar más felices. Y dije, oye, si te está sirviendo esto, pues tal vez me puede funcionar a mí. Y fue cuando empecé a ir yo a terapia y entonces descubres un lugar y un espacio en donde realmente te puedes sentir seguro de todos estos sentimientos, emociones que tenemos de estos malos ratos, porque todos pasamos por malos ratos y todos tenemos diferentes dolores y no podemos disminuir el dolor de una persona o no. Pero estas herramientas son las que nos ayudan y a conectar mejor también con nuestros hijos, a conectar con nuestras familias, a hacer diferentes planes, que no todos los fines de semana sea salir al antro, que sea irnos de viaje, ir a hacer voluntariado, ir, darles opciones de alguna manera y platicar con ellos, qué es lo que estás buscando. Tal vez tu hijo quiere buscar una niña y entonces, ok, ¿qué tipo de niña te está buscando? O sea, ¿qué podemos empezar a hacer? Porque tal vez ir al antro y ponerte hasta las chanclas todos los fines de semana no te está consiguiendo realmente lo que estás buscando. Entonces, también poner sobre la mesa los caminos y las cosas que ellos están buscando y que quieren y cómo los podemos ayudar en ese sentido, ¿no? Sí, es como ponerte en situaciones en las que tú te sientas cómodo y que quisieras, te sientas tú y quisieras crecer. O sea, si tú te vas, o sea, es normal, si yo no quiero, lo voy a decir tal cual porque me gustó el ejemplo el del sexto borracho. Si yo no quiero ser el sexto borracho, pues yendo a un antro todos los fines de semana, pues va a estar yo solito, me voy a estar complicando la vida por ponerme en una situación en donde es completamente lo opuesto a lo que yo quiero ser. Y si escogemos nosotros los ambientes en los que nos queremos poner y a ver, y como papá, tú tienes grandes amigos con los que te pones en situaciones en las que quisieras nosotros que te viéramos crecer, ¿me explico? Y tienes amigos con los que dices, puta, pues, con estos no quiero que me vean porque se puede. Y me imagino que sigue pasando esa parte como de quieres a todos tus amigos, pero tienes que escoger el ambiente en el que quieres crecer. Y eso sí lo puedes escoger tú. Y no creo que por escoger ambientes donde tú te sientas más auténtico significa que quieras menos a las personas que ya no son de tus ambientes. Simplemente te quieres más a ti mismo que a las otras personas. Ahora, Eduardo, yo te quiero preguntar algo. Ya hablamos de qué hacemos como mamá, qué hacemos como papás, cómo acompañamos a alguien que está pasando por un momento difícil. Pero ¿qué tal que yo soy la que está pasando por un momento difícil? Que esa persona que hoy ha tenido al suicidio como una opción y que te esté escuchando hoy, ¿cómo le abrimos esa posibilidad de que hay otros caminos? ¿Cómo le abrimos esa posibilidad de que el suicidio no es la única opción para salir de ese dolor del que tú hablabas al principio, ¿no? Una persona que muere por suicidio es porque ya no podía más. Por yo no conozco el tema ni quisiera equivocarme porque no quisiera emitir un juicio porque no lo conozco. Pero si hay una persona hoy que nos esté escuchando y que vean, yo tuve una depresión cuando nació el tercero de mis hijos y fue una depresión clínica, química, posparto, que me tuvieron que medicar y volví a ver la luz. O sea, yo veía un hoyo negro, 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 negro y la neta te quieres echar un clavado. Pero afortunadamente mi mamá se dio cuenta, me trataron y tan. Pero en mí no había voluntad. A ver, son diferentes cosas. Una es, no lleguemos a la última consecuencia. Vámonos mucho antes.
y desde mucho antes es el saber pedir ayuda, el mostrarnos vulnerables. Todos pasamos por malos momentos y sabemos que si estamos pasando por un mal momento, saber que la ayuda está allá afuera. Un psicólogo, un psiquiatra, un experto en la salud, tus amigas. O sea, ¿cuántas veces tú realmente por mostrarte vulnerable con tus amigas y contarles los problemas que estás teniendo, pues realmente te sientes mucho más descansada, ¿no? Como me decía un psicólogo amigo mío, dolor compartido es dolor dividido. Ay, qué bonito. Sí, y es completamente cierto, nada más que muchas veces nos enseñan a que todo el tiempo, y creo que también tristemente más como hombres, que todo tiene que estar bien, que tenemos que ser el mejor, que todo tiene que ser color de rosas, y realmente cuando quieres buscar a un amigo para mostrarte vulnerable, muchas veces el amigo ni quiere escuchar estos problemas, ¿no? Como que somos muy malos empatizando para eso. Y creo que eso es lo que también tenemos que empezar a trabajar en la empatía. Hoy en día ya he tenido pláticas mucho más profundas y vulnerables de cuestiones que no están funcionando en mi vida con amigos, en donde ellos mismos también, cuando te muestras vulnerable, ellos se muestran vulnerables y me cuentan sus problemas, y entonces ya es un motivo de escucha, ya no es, oye, pues deberías de hacer esto, esto y esto, no, ya es escuchamos y los dos empezamos a hacer un plan en donde podamos transformar. Y eso es valiosísimo, eso es una terapia gratis con las personas que más quieres en este mundo y Que que tú seguro son las que escogiste. más te quieren también. Y la otra es, entre más empapados estemos de estos temas, más fácil podemos saber que hay depresiones postparto. Ujú. Cuando nació mi hijo, yo sabía que había la posibilidad de que Dani pasara por una depresión postparto. Gracias a Dios, no la tuvo. Pero si hubiera tenido, ya sabía yo cuáles podrían ser ciertos síntomas. Ella misma también, la cuestión de voluntad, podía reflejar, oye, no estoy sintiendo tal, 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 y saber que el psicólogo y el psiquiatra es una ayuda para poder volver a ver la luz y en donde no te vas a quedar en ese lugar. Así es. Entonces creo que el normalizar todos estos temas, el aprender de estos temas, tal vez hoy no estés pasando por ese momento, pero en algún momento vas a pasar. Todos tenemos momentos difíciles en nuestras vidas y entre mejores herramientas tengamos, más fácil va a poder ser salir de ahí. Y sobre todo, no, no querer tapar el sol con un dedo, no creer que la depresión está o lejana o ajena a nosotros, puede estar más cerca de lo que creemos, y el mirarnos vulnerables a nosotros mismos como personas también, permitirle a los que más queremos que se vulnerabilicen también, ¿no? Y que no es cuestión de una cita, ¿no? O sea, hay No. una plática con el psicólogo, es un trabajo y es regresar a nuestro centro, regresar a hacer ejercicio, comer bien, hacer ejercicio, las personas con las que nos llevamos, orar, meditar. A mí hay 2 grandes lecciones que me dieron 2 de mis hijos en diferente momento. Uno de ellos me dijo: "Mamá, es que a mí me gusta que me escuches con los ojos". Y yo: "¿Eh?". O sea, que no, me dijo: "Necesito que me escuches con tus ojos, necesito Que me estés sentirme viendo. sentirme mirado, escuchado al 100 por ti". Y me le quedé viendo y le dije: "Qué difícil o qué sencillo". Y me dijo: "¿Cuántas veces no cerré la puerta para ver si la abrías?". Y yo: "Ay, pues lo hubieras dejado abierta y te hubiera visto", ¿no? Entonces, muchas veces tenemos que estar abierto a esas situaciones en las que los hijos hablan en silencio. Y nos hablan en silencios bien, bien rudos, ¿eh? Nos hablan en silencios que nos aplican la ley del hielo y no es porque quieran ser malos contigo, es porque quieres ver hasta dónde estás dispuesta tú como mamá a volver a abrir ese puente de comunicación. Y en otra ocasión otro de mis hijos me dijo: "Es que el día que entiendas que lo que me está pasando", porque yo le dije: "Es que, ¿qué hice mal? ¿En qué me equivoqué?". Me dijo: "El día que entiendas que no se trata de ti, sino de mí, todo va a cambiar". ¡Auch! Entonces, cada que quiero decir: "Pero que no se trata de ti". Entonces, yo creo que como adultos tenemos que aprender también a ver al otro desde el otro, desde lo que esa persona está viviendo y no de lo que creemos que puede pasar, porque a veces hacemos unas tormentas Que gigantes. no es fácil, ¿eh? Para empezar tenemos que trabajarnos a nosotros mismos para nosotros estar bien y entonces que ya no dependa de mí, que mi ego ya no esté estorbando en estas comunicaciones. Luego, tenemos tantos aparatos todo el tiempo que tener una conversación de uno a uno con nuestros hijos, luego se vuelve bien complicado. O ellos traen el celular, o nosotros traemos el celular, o no dejamos el trabajo, o realmente no les prestamos atención y no los escuchamos y los miramos para que nos cuenten, pero podemos empezar a hacer tiempos en donde, por ejemplo, yo y mi esposa tenemos las cenas, en donde
ya no cenamos con televisión, en donde cenamos y es un periodo de 1 hora en donde platicamos y nos escuchamos. Y entonces eso cambia completamente la dinámica. Esos son esos proyectitos que puedes empezar a hacer en familia, con tus hijos, a replicarse, porque sí, hoy en día tenemos 1000 distracciones. Y pues, Luis, que nos cuente, ahorita nos habla de la increíble relación que tiene, en donde se ponen límites, en donde estoy seguro que él también aplica muchos de estos consejos que sirven tanto en pareja como para criar familia, como para estar bien tú, ¿no? De alguna manera. Entonces, recapitulando para, para ir cerrando, ¿dónde tenemos que poner atención? En los cambios de hábitos, lo que ve es en los cambios de hábitos, en esos silencios guardados, ¿no? En incluso el consumo, que nos estemos dando cuenta de alcohol. Además, no nos vamos a dar cuenta con el consumo de drogas, pero sí nos podemos dar cuenta de los ambientes con quienes están conviviendo nuestros hijos. Eso sí lo podemos notar y hay que abrir los ojos, no azotarnos. Me declaro mamá azotada, sí soy, estoy madurando, pero apenas estoy aprendiendo. A no azotarme, sino a verlo como una oportunidad cuando ellos quieran hablar de cosas delicadas. Y a lo mejor a mí el tema en particular es pues los miedos, ¿no? Los fantasmas de perder a un hijo más, porque existen esos fantasmas. Me acuerdo una vez con Luis, precisamente fue que hasta se enojó, porque una vez, es que a ti qué te importa, le dije, es que me da pavor que te mueras, ¿se entiende? Ya se me murió un hijo y no quiero que se me muera otro. Entonces volteó este sopenco con unas agallas y me dijo, me estás chantajeando. Y le dije, pues si quieres, pero no estoy dispuesta. Entonces, obviamente después la psicóloga me decía, es que ¿cómo te atreviste? Pero yo creo que nos podemos atrever a hacer lo que nos dé la gana y que nos dé seguridad y, y que nos ayude a quitar esos miedos que sí tenemos como papás. Que eso se tienen que trabajar. Créeme que tengo muchos años con psicólogo y sigo madurando, ¿eh? Por eso, y todos Pero no- estamos trabajando. Pero no pasa nada, o sea, no pasa nada, todo se trabaja y qué bueno que lo digas así, porque algo que quería yo decir es, las personas más libres son las que menos miedo tienen a sentirse vulnerables, menos miedo tienen a vulnerabilizarse y sentirse como te sientes es justo eso. No pasa nada, o sea, todo es, creo yo, en temas de salud mental, si me equivoco igual no soy experto, pero todo es atemporal, o sea, ¿por qué querer apresurar entender todo? No pasa nada, no pasa nada. El tema es, Sí, gordo, sí pasa. no creo, porque yo creo que hay cosas, hay tiempos que uno no puede controlar. Hay tiempos que, y si quieres acelerar procesos, sobre todo emocionales, creo que te vas a estar disparando en el pie, porque vas a estar queriendo acelerar y vas a querer ya llegar al resultado en lugar de verdaderamente entender el problema. Y ahí es donde lo puedes cambiar, pero Y de disfrutar el camino. Ahorita decías algo que todo lo que que es de eso se trata. completamente cierto. O sea, yo creo que también si mi mamá viviera todo el tiempo pensando en que se le va a morir mi otro hijo o mi papá que está aquí y que ellos no sobrevivirían, pues realmente ni siquiera estarían disfrutando Ni el viviendo. presente, ni Ujú. viviendo. Correcto. Entonces creo que también tienes que disfrutar toda esta parte del camino y si la meta es que ninguno de tus hijos se muera para cuando tú seas grande, pues tal vez llegará o tal vez no, tal vez se te muere otro hijo por una cuestión de que tú pensaste que hiciste todo bien y tocó y creo que la muerte también al final es un gran maestro en muchísimos sentidos. A ver, a mí la muerte de mi hermano, que obviamente es el día más doloroso de mi vida, me transformó para positivo en muchísimas cuestiones. Y obviamente pienso en Jero y decir, "Ah, no, que se me muera Jero, se me va a acabar el mundo". No, no se me va a acabar el mundo. O sea, creo que voy a disfrutar todo el tiempo que Jero esté conmigo al máximo. Y entonces eso me va a hacer que si de repente Jero, Dios no lo quiera, le toca morirse antes de que yo, pueda decir, lo disfruté el tiempo que estuve con él y no me arrepiento de absolutamente nada porque estuve viviendo para él y él estaba viviendo. Entonces creo que también tenemos que entender eso de manera diferente, pero es un trabajo y es volver a pensar en si nosotros no estamos bien, cómo queremos que los demás estén bien, cómo queremos que nuestra familia esté bien. Y sí, no es fácil. O sea, tú dices, llevo muchos años tomando terapia. Pues sí, y faltarán otros más Ujú. hasta que no llegamos y faltan otros libros y otras, o sea, es un proceso. Lo fácil sería que yo te diera un manual, un, dos, tres, así como decía, saber resumir y en guía hacemos A, B, C, D. No,
O sea, es seguir construyendo, es seguir platicando con nuestros hijos, es entenderlos a ellos, entendernos a nosotros y juntos empezar a crecer y crear este ambiente de amor y plenitud, que al final es lo que todos estamos buscando. Y es un poco lo que decía Luis, no nos adelantemos a ciertas cosas, no queramos resolver los problemas, vayamos caminando y vayamos caminando con valores, con ideas, con plenitud, ¿no? Con propósito. Eduardo, me encanta cómo, wow, tu madurez. Em, y me creo madura y no soy, porque te escucho y digo, ay, nanita, pero qué bonito que veas la vida en el hoy, qué bonito que nos invites a ver la vida en el hoy. Con eso me voy a quedar. ¿Para qué veo el pasado? ¿Para qué veo el futuro? Es gozando el hoy, viviendo el hoy, disfrutando lo que tengo hoy, poniendo límites hoy, mirando a mis hijos como cada uno de ellos quiere ser visto, mirado y escuchado por mí, no desde el ego, que también lo dijiste, sino con un profundo sentido de gratitud por lo que tengo hoy. Y gracias por abrir tu corazón. Estoy seguro que la misión de tu hermano se cumplió y se cumplió porque aquí te tiene, porque eso no quiere decir ni ahuyenta el dolor de nuestras almas, es que con ese nos vamos a ir a la tumba, estoy seguro, pero él vino y cumplió porque como lo dijiste también, transformó tu vida y transformó tu vida para bien. Ojalá logre transformar la vida y ese dolor que vivieron como familia ayude a que más personas podamos estar alertas y sobre todo viviendo el hoy, el presente con mucho amor y con mucha gratitud de la que siempre habla Luis. Y pues gracias a este muchachito lindo que, que se fue antes nada más, que se fue antes para que nosotros pudiéramos irnos más completos el día que nos toque partir. No sé, Luis. Yo igual agradecerte por todo lo que te aprendimos, lo que ya nos has enseñado, lo que nos enseñaste hoy, lo que nos estás por enseñar. Al final creo que siempre me voy a sentir de alguna manera muy identificado contigo y va a ser muy fácil empatizar, porque los dos sabemos lo que es que se vaya un carnal, ¿no? Y que no esté y preguntarte cómo sería tu vida si él estuviera aquí. Entonces, por eso te agradezco por abrirlo, porque cuando decías es que es difícil empatizar, pues sí, sí es difícil, pero uno cuando ves desde escuchar al otro, creces muchísimo. Yo te agradezco mucho, mucho por eso, por tu testimonio, por cómo convertiste algo que el dolor, es que el dolor no es que se vaya, simplemente se transforma y cómo lo has transformado y a toda la gente que ya has ayudado, me incluyo, te lo agradezco mucho, estoy seguro que es una gran labor y de esto pues llevarme, como dices, no, qué aburrido sería si la vida tuviera un manual de lo que hay que hacer para llegar a la plenitud, qué sentido tendría si ya sabríamos qué es exactamente lo que tenemos que hacer. Entonces hay que reinventarnos todos los días, hay que seguir intentando y seguir descubriendo maneras de llegar a la plenitud con paciencia. Y yo creo que siempre actuando con el corazón en la mano, como dijiste antes de empezar, a corazón abierto. Y te agradezco. Como siempre digo, nos faltó tiempo, pero muchas gracias por todo lo que nos enseña. De verdad feliz de estar con ustedes, de verte, Luis, también en este crecimiento personal, hablar con un joven de 27 años con esta madurez inspira muchas veces. También verte pleno en el camino presente, buscando un propósito, que creo que eso no hablamos mucho, pero cuando tú ya tienes ese propósito de plenitud, de hacer algo por los demás, de estar bien con la sociedad, de realmente ser valioso, no nada más para ti, sino para los demás, es cuando empezamos a transformar en sociedad, es cuando empezamos a ser grupo, cuando empezamos a hacer más conciencia. Entonces, increíble compartir micrófono contigo y yo también lo que quieras, sabes que pues, me tienes mi contacto y seguir en comunicación, feliz de la vida. Felicidades por tu hijo, creo que es el mejor reflejo de que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien. Ahora me faltan otros 3 que andan por ahí. Bueno, Por lo pronto tengo aquí enfrente y no sé cómo le vamos a hacer, pero bueno. ahí vamos, o sea, y pues sí, o sea, y es un camino y ya ellos se encontrarán también y estarán pasando por momentos.
y al final cada uno es diferente, pero creo que si dejamos esos valores bien sembrados de construir un propósito, de pensar en los demás, de quitarnos el egoísmo, de trabajar nuestra autoestima, de emprender a poner límites, también les facilitamos muchísimo la cancha. Entonces, este podcast que ustedes están Algo bien teniendo, que es importante increíble. y que me encanta, de lo único que sí pueden estar seguros mis hijos es de que los amo con locura y de que su mamá va a estar siempre para ellos mientras esté en esta tierra y cuando me vaya, pues desde el cielo algo haré, pero estando aquí que sepan que su madre es incondicional y que su madre Y eso es muchísimo. O sea, el contar con el amor de la familia es un sustento increíble, que es lo que te deja también estar tranquilo como hijo, ¿no? En muchísimas cuestiones. pues me queda claro que por algo está tu padre aquí y que puedes contar con él y eso habla del amor bonito. Muchísimas gracias, Señor, por estar aquí con nosotros, porque Eduardo al final algo le aprendió, algo le aprendió. Muchas, muchas gracias. De parte de Asociación Ale, tenemos para que te tomes tu té o tu café, lo que tomes, unos chocolatitos. Ay, padrísimo. Y Para felicidades que también por la te- fundación, que también tanto se necesita hablar de todos estos temas. Como bien decía Luis, la falta de empatía que nos hacemos. Ujú. Hay que empezar a escuchar a las personas, mostrarnos vulnerables, saber cómo compartir. Entonces también muchísimas felicidades por todo. Gracias, gracias, Eduardo. Gracias a todos ustedes. Es un tema del que vamos a seguir hablando. No crean, me están temblando hasta los malos pensamientos ahorita, teniendo a Eduardo aquí enfrente. Me, me remueves mucho, pero me remueves para bien, porque hablaste del sentido y creo que el que tú estés aquí hoy le da mucho poder y certeza al sentido que tiene mi vida. Muchas gracias, gracias hijo, una vez más. Gracias a ustedes que nos acompañaron y pues hay que seguir a Eduardo en sus redes porque créanme que el día que lo sigan y que les empiece a salir y a salir todo lo que él comenta, van a crecer como me ha ayudado a mí al día de hoy a crecer. Gracias Eduardo de todo corazón. Gracias a ustedes y nos vemos la próxima. Un abrazo. Bye. Eduardo, no sé qué, ya fuera del poto. Oigan, no sé si alguien tenga una pregunta para Eduardo. Venga. Hay una pregunta muy toca. En caso de que quieras hacer el famoso antidoping a uno de sus hijos o así, ¿funcionan los de las farmacias? O porque también una amiga me dijo que eso no funcionaba para nada, que tenías que ir al laboratorio. No sé si tengas tu la respuesta. Sí, a ver, definitivamente hay, el de la farmacia te puede medir ciertas sustancias, pero no todas. Lo más fácil es acercarse con un experto otra vez de la salud, un experto en adicciones, un doctor en adicciones, y generalmente son pruebas de sangre. Y a ver, tienen que entender que es por su bien. Si tú estás viendo ciertos indicios, dices, mijito, vamos a ir a hacerte una prueba de antidoping de sangre. Si te dicen, no, mamá, no confías en mí, pues ¿por qué te está costando tanto trabajo irte a hacer la prueba de antidoping, no? Entonces, son temas complicados, son temas difíciles, pero hay que atenderlos porque a tiempo pueden lograr que realmente no haya una adicción y que nada más haya sido un consumo experimental y poderle empezar a dar la vuelta a esto, ¿no? Entonces, pues sí, otra ¿Y vez. recomiendas el antidoping cuando un papá tiene sospecha? Entonces, Sí, la verdad sí. Y si tu hijo no ha consumido, pues qué más le da que le vayan a sacar tantita sangre, ¿no? Le dices, bueno, te sacan sangre y te doy 1,000 pesos para que te vayas al antro hoy, en caso de que no tenga, se va a ir a sacar sangre, o sea, ese mismo día. Si está consumiendo algo, puta, va a ser hasta lo imposible para que no, pues es muy fácil, ¿no? Pero hay que enfrentar también estos problemas, porque creemos que no pasa y tristemente sí pasa. Y bueno, aprovecho otra pregunta, nada, perdón, ya para acabar conmigo. Para buscar, por ejemplo, el mejor o psicólogo, como decía Darín, ¿quién es el mejor psicólogo, no? No es como el cardiólogo o es como el cardiólogo. O sea, ¿cómo investigar? O sea, con tus amigas, con las amigas o los amigos de tus hijos. O sea, ¿cómo caer en buenas manos? ¿Cómo tener no la certeza, pero por lo menos la seguridad es que vas a estar em, cubierto o que tus hijos van a estar cubiertos por un buen experto? Ojalá. Mira, que tengan las credenciales creo que es importante, o sea, en la parte de los estudios, las referencias, como tú bien decías, pues es fundamental, y donde tu hijo te diga, ok, sí, 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 siento esta empatía con la persona, en donde siento que estoy teniendo crecimiento, si tienes estrés, perfecto, si no, pues que pruebe.
al final. O sea, puedes ir a 3, 4. Generalmente los psicólogos profesionales te deberían de cobrar la primer consulta en menor precio para ver si hay esa empatía, y si no, tú decirle, oye, quiero ver si realmente tienes empatía contigo. ¿Te parece si la primer consulta la cobramos a la mitad para lograr eso? Y eso habla muy bien también de la persona, ¿no? Que no nada más es el tema de dinero, sino es un interés por ayudar a la persona. Creo que eso puede servir, y también depende qué es lo que estés haciendo para cada cosa. Si es un tema de adicciones, pues sí buscar a un doctor en adicciones, que feliz de la vida escríbeme y te mando uno increíble que ha estado en diferentes centros de rehabilitación y los puede orientar. Psicólogos también tengo, pero creo que al final es más fácil presencial, es más fácil uno en Querétaro, alguno que hayan ido sus amigos que tenga como más información. Pues sí, es irle buscando. Al final es complicado, pero es un camino que te lleva. Aaron, Creo que había una primero aquí y luego. y luego tú. Sí. Bueno, gracias Eduardo por compartir, gracias Adriana Ruiz también. Mi duda es más a ¿qué consejo le darías a las personas que han perdido a alguien por suicidio, cercanos a un familiar, un hermano, un papá? Porque una amiga muy cercana perdió a su papá también por suicidio y durante muchos años vivió con la culpa o con este sentido de insuficiencia de ni siquiera yo fui suficiente para que él quisiera quedarse o así. Y lo vi, como que, no sé, soy médico, ¿no? Entonces hay veces que hablamos mucho como del síndrome del cuidador, ¿no? De que quién cuida al que cuida. Y también es como quién cuida al que se queda, porque los que se van ya están bien, están mejor que nosotros. Entonces, ¿qué consejo le darías a la familia y a la gente cercana de que perdieron a alguien por suicidio? Mira, creo que eso también es un tema complicado, porque dependiendo cada persona es diferente y cada persona vive por procesos diferentes y experiencias diferentes. Cada cabeza es un mundo, y no es lo mismo que se te suicide un papá que se te suicide un hermano. Pero lo primero que te puedo decir es la culpa no sirve para absolutamente nada, porque es seguir viviendo en el pasado y en el que podría haber hecho para que esta persona siguiera. Al final fue una decisión de la persona que estaba pasando por un mal momento en su vida y por eso decide salir de ese momento de su vida, pero no es una cuestión personal, ¿no? No podemos decir, si yo hubiera hecho algo diferente, pues sí, mi hermano también podría seguir vivo, pero pues yo no tenía las herramientas necesarias en ese momento para haber hecho algo diferente esa noche. Entonces la culpa, yo te podría decir que sirve para absolutamente nada. Toda la parte de la ayuda profesional creo que es fundamental. O sea, que nosotros, en cuanto sucedió lo de mi hermano, fuimos con un tanatólogo, fuimos con 3 tanatólogos, de hecho, para ver con cuál lográbamos mejor empatía, y pudimos compartir con esa persona durante 10 sesiones y nos empezó a dar una mejor orientación y ese camino. Creo que libros que a mí me sirvieron muchísimos fueron uno de Elizabeth Kubler-Ross, que se llama La Rueda de la Vida, que te hace un poco entender también que cada persona tiene una situación diferente, cómo se acercan a la muerte, los dolores que tienen las personas que se quedan. Y eso a mí me ayudó a entender un poco también mi dolor y lo que estaba pasando. Y uno que me encanta, que se llama Muchas vidas, muchos maestros, de Brian Weiss, que al final te hace darle como otra perspectiva a la muerte, ¿no? Y te enseña a ponerle otra cara y a transformar el dolor, porque creo que algo fundamental para salir de esos lugares es poder cambiar ese dolor para algo positivo, como por ejemplo Adriana y Luis lo hicieron ahorita para Fundación Ale. Es transformar ese dolor para construir para los demás, y creo que eso es una ayuda invaluable. Son muchas cosas, hay que ver en específico, pero pues yo te diría que esas son las principales. Ana. Yo tengo una pregunta, no sé si la voy a tocar bien, o sea, la correcta, pero me ha sonado hace un rato esta duda que tengo. Es cómo ayudar estamos hablando ahorita de adolescentes, de muchachos jóvenes, pero también tenemos amigos o amigas cercanos en donde, ¿cómo le hago para yo intervenir un poco en el tema de que a lo mejor está abusando un poco del alcohol o no lo sé, ¿no? O sea, hablo que no, en general un poco. O sea, ¿cómo puedo abordar a un amigo, a una amiga sin que me bloquee y que ella no? Creo que esa es la pregunta que más me hacen. Creo que esa es la pregunta que más me hacen en todas las conferencias. ¿Estás bien? ¿Por qué? Porque todos tenemos a alguien así, todos tenemos un conocido, una persona que queremos que está pasando por estos momentos de abuso de sustancias. Yo en mi familia, del lado de mi papá, y no me dejará mentir, tenemos
un historial de consumo enorme. ¿Y por qué? Porque está completamente normalizado, porque es algo que llevamos cargando también genéticamente, que no hemos soltado los problemas. ¿Qué es lo que tenemos que empezar a hacer? Lo primero es que la persona se dé cuenta que lo que está haciendo no está bien o que le está afectando en ciertas cuestiones de su vida, porque eso es lo más difícil. Cuando una persona cree que lo que hace no le afecta, entonces tú le puedes dar toda la ayuda del mundo y la persona no lo va a tomar. Si la persona realmente no quiere cambiar, no lo va a poder cambiar. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues llamarle la atención, no nada más a una persona, sino entre varios, hacerle un wake-up call de alguna manera, decirle, oye maestro, lo que estás haciendo no nada más te está afectando a ti, está afectando a las personas que te queremos, a tu familia, a tal. Y entonces, entre 5 o 6 personas, decirle, se acabó, pero aquí estamos para ayudarte. Y poner la ayuda sobre la mesa, en donde muchas veces se necesita ir a un centro de rehabilitación, porque se necesita desintoxicar a una persona durante 30 días, durante 3 meses, perdón, para que el cerebro pueda regresar a la normalidad a como funcionaba previamente a la adicción, porque ya no es un tema de voluntad, ya no es un tema de que la persona quiera cambiar, ya no puede, es una cuestión química, en donde el mismo cuerpo y el mismo cerebro le está pidiendo el consumo de esa sustancia. Entonces lo que se necesita es una rehabilitación de 3 meses sin consumo. Y también una persona que es adicta, una vez que vuelva a tomar, regresa a la adicción. O sea, es una persona que se va a quedar adicta toda la vida, que es realmente un alcohólico anónimo o un drogadicto anónimo, o sea, como lo queramos llamar, pero es una persona que no puede volver a consumir. Pero también creo que en esta sociedad somos bien hipócritas. ¿Por qué? Porque queremos que todas las personas consuman y estén con nosotros en la fiesta y que sean el divertido y somos muy permisivos en el consumo, pero cuando la persona ya consume de más y ya empieza a ser el oso, entonces lo hacemos a un lado. Cuando una persona va a un centro de rehabilitación, también decimos, uy, ese ya cayó en un centro de rehabilitación, ¿quién sabe qué tanto hizo? Lo deberíamos de ver al revés. Es una persona que cayó en un problema que cualquiera de nosotros pudo haber caído en ese problema por el consumo tan normalizado que tenemos y es una cuestión pues, tantito emocional o tantito que vivió en algún... es una cuestión de azar, yo te podría decir. O sea, hay amigos que son alcohólicos por una cuestión, pues que a ellos les tocó una mala suerte porque pues tienen una buena familia, son deportistas, tal, y de todas maneras llegaron ahí. Pero cuando entran a rehabilitación y cambian, porque quieren cambiar y estar mejor ellos mismos y estar mejor con la sociedad, les tenemos que aplaudir. Y por eso también tenemos que ver de manera diferente a las personas que realmente entraron a esta rehabilitación y a este proceso, porque son personas que luchan todos los días y que quieren estar mejor para nosotros y para la sociedad y para ellos mismos. Entonces es cambiar todo un concepto. Son muchas cosas las que tenemos que empezar a hacer diferentes, pero eso te diría que es como que el camino que creo que podemos empezar a tomar. Bueno. Pues muchas gracias a todos. Aquí terminamos. Gracias, Eduardo. Gracias, papá de Eduardo, por estar aquí, por haber sostenido y por seguir de pie, porque seguramente a muchos nos haces mirarnos con más cariño. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Bye.